Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel Joaquín Salazar Villagrán, Carnet 2020-31099. El objeto de este video es explicar algunos de los conceptos jurídicos fundamentales más importantes para el derecho, los cuales son la persona, la personalidad y la personería. El derecho ha sido concebido de muchas formas a lo largo de la historia. Tenemos el idealismo, un pensamiento filosófico que está encaminado al descubrimiento y análisis de las leyes universales que rigen al universo y la esencia del ser humano. Y por el otro lado, el materialismo, que se contrapone al idealismo en el sentido de que éste no busca el significado de esos principios fundamentales, sino que niega la existencia de esa clase de principios, y en cambio afirma el carácter material del universo, el de la creación de leyes y principios que se apegan a la mentalidad del ser humano, que es cambiante, evolucionado con el paso del tiempo y que explica su conducta en la sociedad. Estas concepciones se aplican al derecho, y según una perspectiva en la que la miremos, así podemos entender los conceptos jurídicos fundamentales de esta ciencia, como por ejemplo la persona. Cabe recalcar que todas las definiciones de este video son de carácter material. Desde el punto de vista jurídico, la persona es el ente en el que giran a su alrededor todos los derechos y las obligaciones creados, ratificados y aplicados por el derecho positivo. Por ende, la persona, que somos todos nosotros, tenemos la capacidad de ejercer derechos, tener relaciones jurídicas, ejecutar actos jurídicos, hacer todo lo que la ley no nos prohíba y acatar todo lo que sea obligatorio, entre muchas otras cosas. Alrededor de nosotros gira todo el derecho, como ciencia y como doctrina, y sin nuestra existencia, el derecho, por supuesto, no tendría ninguna oportunidad de existir. Para cualquier ordenamiento jurídico, la persona se clasifica en persona jurídica individual y persona jurídica colectiva. La persona jurídica individual o persona física se refiere a un sujeto determinado que cumple deberes imputados y deberes atribuidos. El término común que hace de referencia para todos los actos, supuestos de hecho, consecuencias y relaciones construidos en base a una norma jurídica. Algunos de sus atributos son la capacidad, que es la facultad de la persona para ser titular de derechos y obligaciones, y de actuar sin el medio de una representación o tutela legal. Existe la capacidad de goce, que le facultan las normas jurídicas para adquirir derechos y cumplir deberes, que nace desde el nacimiento, y la capacidad de ejercicio, que es la facultad para hacer, no hacer y acatar cualquier forma de conducta de forma directa. En nuestro caso, la capacidad se obtiene a los 18 años, edad en la que el Estado reconoce que la persona tiene la capacidad para tomar sus decisiones sin tutela legal. Número 2. El nombre, que es el atributo con el cual nos identificamos cada uno de nosotros del resto de la población y ante el Estado. Número 3. Domicilio, que se entiende en base a la doctrina como la circunscripción departamental en donde radica la persona, para que pueda cumplir obligaciones y ejerza sus derechos, y con la que se somete a las disposiciones de las autoridades judiciales y administrativas. Estado civil, que determina la relación que tiene la persona con su familia, si la tiene, con el Estado y consigo misma. El patrimonio, como el conjunto de bienes materiales, de derechos y obligaciones y cargas valorables en moneda. La persona jurídica colectiva o persona moral, en cambio, son todas las asociaciones, instituciones y uniones entre dos o más personas jurídicas individuales que, bajo una serie de fines lícitos específicos, reúnen el capital y los medios necesarios para conseguirlos. También estas son reconocidas como sujetos de derecho. Algunos de sus atributos son el nombre, la razón social, que es como la que utilizan los socios o miembros reconocidos por la asociación, y denominación, que es el nombre al que se le reconoce a las personas colectivas, pero no a los accionistas. El domicilio, la capacidad que se extiende hasta su aptitud para actuar y regirse a sí misma según su organización y sus leyes debidamente reconocidas por el Estado, y su nacionalidad por su lugar de constitución.
Para que ambas puedan ser revestidas de derechos y obligaciones, deben tener un carácter de personalidad jurídica. La personalidad es la aptitud para ser sujetos de deberes y derechos y de tener relaciones jurídicas, y con lo cual podemos tener un papel activo en el derecho para recibir esos efectos jurídicos. Para las personas individuales, el nacimiento de la personalidad se explica en base a 4 teorías. La primera, que es la teoría del nacimiento, que considera que la personalidad surge desde que el ser humano adquiere una vida propia fuera del vientre de su madre. La segunda, que es la teoría de la viabilidad, en donde su personalidad se adquiere hasta que el ser humano prueba de forma científica que tiene la aptitud fisiológica para vivir fuera de la placenta. La tercera, la teoría de la concepción, que establece que se adquiere el carácter de persona y la personalidad jurídica desde el momento en que es concebido durante la fecundación. Y la cuarta, la teoría ecléctica, que reúne las 3 anteriores. Esta última, la teoría ecléctica, es la que se reconoce dentro de nuestro ordenamiento jurídico. La persona pierde su personalidad y pierde también su carácter de persona cuando muere de forma física o cierta, es decir, cuando se prueba de forma médica que la persona ya no tiene ningún signo vital activo, y por muerte presunta, cuando la persona ha desaparecido por un determinado tiempo independientemente de la causa de su desaparecimiento y que es declarada por un juez competente. Y para las personas jurídicas colectivas, su nacimiento no está definido por una teoría en concreto. Depende del ordenamiento jurídico del Estado en donde tiene lugar su nacimiento. En nuestro caso, nace cuando cualquiera de los ministerios certificados lo aprueba por medio de un acuerdo de autorización, certificación de inscripción, etc. Fallecen o se disuelven por medio de la fusión, cuando 2 instituciones o asociaciones se fusionan para formar una nueva. La liquidación, en el caso de una empresa, cuando sus activos y propiedades se redistribuyen hacia otra empresa. O plazo, cuando se cumple el plazo por el cual se constituyó en base a su ley orgánica. Y por último, la personería. La personería no debe confundirse con la personalidad. Es el atributo que le reviste el Estado a la persona individual para representar de forma legal, jurídica, testamentaria o por poder a otra persona jurídica. Solamente. Muchas gracias.